Bueno, mis amados, recordemos que estamos en la serie del Evangelio de Juan, una serie que hemos titulado Para que crean en su nombre, y hemos venido recorriendo o observando los pasos de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra. A través de este Evangelio hemos podido ver su gracia. Y hermanos, hoy nos enfrentamos a una de las conversaciones más confrontantes del ministerio de Jesús. En el mensaje anterior nosotros escuchamos al Señor que ofrecía una libertad gloriosa, pero hoy el tono cambia y la conversación se vuelve más intensa. Jesús toca aquí en esta conversación uno de los puntos más sensibles que tiene el ser humano, y es nuestra verdadera condición delante de Dios. En el mundo, las personas suelen sentirse orgullosas de su origen. Nos interesa saber cuál es la historia de nuestra familia. Nos interesa saber cuál es nuestra descendencia, de dónde viene nuestro apellido. Pero en el reino de los cielos, lo que define a una persona no es la herencia que tiene en la sangre, sino la condición de su corazón. Ya que el Señor Jesús va a establecer una verdad, hermanos, que derrumba muchas de las posiciones religiosas. No todo el que dice pertenecer a Dios es hijo de Dios. Nosotros vivimos una cultura que repite con mucha facilidad, y creo que todos hemos escuchado, todos somos hijos de Dios, que todos pertenecemos a la misma familia espiritual. Pero las palabras de Jesús nos confrontan en esta mañana con una realidad que es muy distinta. En este mundo existen dos paternidades. Hablo de paternidad espiritual. Hermano, o tú eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y la prueba de cuál paternidad o a cuál paternidad nosotros pertenecemos no está en lo que nosotros afirmamos con nuestra boca, no está en que hemos recibido un bautismo en agua, ni en la tradición religiosa evangélica que nosotros tengamos, porque muchos venimos, o muchos vienen más bien, desde cuna siendo cristianos. Pero en eso no está nuestra paternidad espiritual. La evidencia de la paternidad espiritual a la que pertenecemos la vamos a encontrar en lo que amamos, en las cosas que hacemos y en la manera en que nosotros respondemos a la verdad de Dios. En este pasaje, Jesús sigue desenmascarando la falsa seguridad religiosa. Estos hombres se consideraban hijos de Abraham y el Señor les muestra que sus vidas, por sus acciones, por lo que aman, por la manera en que recibían la verdad de Dios, están reflejando una paternidad muy distinta a la que ellos decían tener. Hermanos, hoy a la luz de este pasaje surge una pregunta que cada uno de nosotros debe responder, y espero que usted al final del sermón responda a esta pregunta. ¿Quién es tu verdadero Padre? La respuesta no es algo que nosotros debamos tomar a la ligera. La respuesta a esta pregunta, hermanos, es muy importante, porque la respuesta a esta pregunta define tu verdadera condición espiritual. ¿Quién eres tú delante del Dios Santo? El título de nuestro sermón en esta mañana: ¿quién es tu Padre? Los puntos también lo he dividido en 4 puntos. Falsa herencia, primer punto, versículos del 37 al 40. Segundo punto, evidencia del corazón, versículos del 41 al 43. Tercer punto, semejanza
a su padre, versículos del 44 al 45. Y cuarto punto, oído del alma, versículos del 46 al 47. El texto para nuestro sermón en esta mañana es Juan 8, versículos del 37 al 47. Voy a leer desde el versículo 31 para tener un poco más de contexto. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar, porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su padre. Ellos le contestaron: Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo: si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar a mí, que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre amado, dispón nuestro entendimiento, nuestro corazón. Ayúdanos a estar atentos a tu verdad. Ayúdanos a estar atentos con reverencia. Ayúdanos a escuchar y atesorar. Padre Santo, permite que esta palabra transforme nuestro corazón. Háblanos directamente a nuestro espíritu, Señor. Que podamos vivir vidas que te honren, vidas conformes a tu voluntad. Y oro por mi vida, Señor, para que tú derrames de tu gracia, me concedas el favor, Señor, de poder presentar este mensaje de una manera comprensible. Acepta tus ojos, Señor. Una manera que tu pueblo sea edificado, pero con el propósito de que tu nombre sea glorificado. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, vamos a empezar con nuestro primer punto. Falsa herencia, versículos 37 al 40. Y quiero que miren cómo comienza Jesús en el versículo 37. Él dice: sé que ustedes son descendientes de Abraham. Y Jesús reconoce aquí un hecho real de estas personas que estaban frente a él. Ellos eran descendientes físicos de Abraham. Ellos tenían un vínculo histórico con el patriarca Abraham, una herencia como nación, como la nación de Israel. Ellos tenían ciertamente una conexión biológica con Abraham. Pero Jesús inmediatamente los confronta. Dice: y sin embargo me quieren matar, porque mi palabra no tiene aceptación entre ustedes. Aquí Jesús no está negando el linaje de estas personas.
pero lo que sí hace es desenmascarar la condición espiritual que tienen estos hombres. Estos hombres apelaban a su origen. Jesús expone sus obras. ¿Cuáles eran las obras de estos hombres? Rechazar la verdad, procurar la muerte del Hijo de Dios. Estos hombres aquí frente al Señor estaban evidenciando que algo en sus corazones estaba mal. Y con esto Jesús les muestra que la descendencia en la carne no les garantizaba una verdadera relación con Dios. Ellos estaban confiando en esa descendencia. Somos hijos de Abraham. Ellos podían reclamar el linaje de Abraham, pero ellos no estaban reflejando el carácter de Abraham. Hermanos, ser descendientes hablaba del origen de ellos, de dónde provenían. Pero ser hijo es otra cosa. Ser hijo revela la naturaleza, lo que hay en el corazón. Y ellos estaban orgullosos de su herencia. Somos el pueblo de Dios, descendientes de Abraham. Somos salvos por eso. Pero sus obras negaban lo que ellos estaban afirmando. Abraham, dice la Escritura, creyó a Dios. Abraham obedeció su voz, la voz de Dios. Abraham recibió con gozo la palabra de Dios, las promesas de Dios. Pero estos hombres, en cambio, están frente a la misma palabra de Dios encarnada, que es Jesucristo, y sin embargo ellos quieren destruir a Jesucristo. Dice que lo quieren matar. La conducta de estos hombres demostraba que aunque llevaban el nombre de Abraham, no compartían el mismo espíritu de Abraham. El gran error que tenían estas personas era que ellos estaban confiando en sus privilegios externos. Pensaban que su identidad delante de Dios estaba asegurada por su historia religiosa. Como venimos, somos del pueblo de Israel, somos religiosos desde siempre, somos descendientes de Abraham, entonces somos hijos de Dios. Eso era lo que pensaban estos hombres. Pero Jesús les demuestra que una herencia religiosa, un trasfondo religioso, hermanos, no reemplaza nunca a un corazón transformado por la gracia de Dios. Y esa sigue siendo una advertencia para nosotros en el día de hoy, hermanos. Hay quienes descansan en su tradición. Hay personas que descansan en su crianza cristiana. Hay personas que descansan en su membresía en la iglesia. Hay personas que descansan en su conocimiento doctrinal, porque conocen la doctrina, conocen la Biblia, pueden citar pasajes bíblicos, pero ninguna de esas cosas va a sustituir una vida regenerada. La fe verdadera, hermanos, no se hereda, la fe verdadera se recibe. La fe verdadera no se demuestra con solamente palabras, es que yo soy cristiano, no, hermano. La fe verdadera se demuestra con frutos. Y Jesús aquí, hermanos, identifica la razón por la cual quieren matarlo. Dice, porque mi palabra no tiene aceptación entre ustedes. Aquí la idea es profunda. La palabra del Señor no encontraba espacio para permanecer, para avanzar, para producir fruto en ellos, no porque la palabra de Dios no tuviera poder, sabemos que la palabra de Dios es poderosa, sino porque ellos rechazaban deliberadamente la palabra de Dios. Imagínate una casa que está llena de cajas, de muebles viejos, y llega alguien e intenta regalarle al dueño de la casa unos muebles nuevos para que renueve la casa por dentro. Pero cuando van a llevar los muebles, la respuesta del dueño es no. Esos muebles no van a entrar porque no hay dónde ponerlos. Así sucedía con esos hombres. La verdad llegaba a sus oídos, la verdad buscaba
transformarlos, pero la verdad era resistida y rechazada por estos hombres. No era un problema la palabra, el problema era la disposición de sus corazones. Ellos no querían. Sus corazones ya estaban llenos, ya estaban ocupados, estaban llenos de orgullo, de autosuficiencia, de tradiciones humanas. Y por eso cuando la verdad de Dios les era anunciada a ellos, ellos respondían cerrándose a la palabra de Dios en lugar de someterse a la palabra. Y este sigue siendo uno de los síntomas más claros de alguien que no es hijo de Dios. Amados, la persona puede escuchar sermones una y otra vez. La persona puede leer la Biblia todos los días. La persona puede asistir fielmente a la iglesia cada domingo. Pero si la palabra de Dios no está gobernando su vida, si la palabra de Dios no está corrigiendo sus caminos, si la palabra de Dios no lo está transformando, entonces esto quiere decir que la palabra de Dios está permaneciendo, pero solamente en la superficie de esta persona. Y su interior, el interior de esta persona, está ocupado por su propio egos, por su propio yo. Yo hago lo que quiera con mi vida. Hermanos, muchos pueden decir, soy hijo de Dios porque nací en un hogar cristiano. Soy hijo de Dios porque tengo años yendo a la iglesia. Soy hijo de Dios porque conozco las doctrinas de Abraham que están en la Escritura. Y hay personas que descansan en otras seguridades. Quizá en una oración que hicieron hace años. Yo soy hijo de Dios porque hace años hice una oración de fe. O quizás están descansando en su buena conducta. Soy hijo de Dios porque soy muy bueno. O en su servicio. Soy hijo de Dios porque sirvo en la iglesia. O incluso porque se comparan con otras personas. Soy hijo de Dios, miren a este demonio y mire yo tan santo, tan bueno. Pero Jesús nos confronta con todo ese tipo de confianza, hermano. La pregunta no es cuánta herencia religiosa tienes, ni cuánto tiempo llevas cerca a las cosas de Dios. La verdadera pregunta que debemos hacernos en esta mañana, mis amados, es la siguiente. ¿Ha producido la verdad de Dios que tú dices conocer una transformación real en tu vida? ¿Te está transformando la palabra de Dios? ¿Estás recibiendo el mensaje de Dios? ¿Lo estás llevando, después de llevarlo a la mente, a tu corazón? Ningún privilegio espiritual, ningún esfuerzo humano puede sustituir la obra regeneradora de Dios en el corazón. Abraham fue un verdadero hijo de Dios. Lo sabemos por la Escritura. Y Abraham creyó a Dios. Abraham obedeció a Dios. Abraham recibió la palabra de Dios con gozo. La pregunta es, hermanos, ¿hay esa misma disposición de Abraham en nuestro corazón? ¿Recibimos la palabra de Dios de la misma forma en que la recibió Abraham? Pregúntate, hermano, ¿tiene la palabra de Dios un verdadero lugar en tu vida? ¿Es la palabra de Dios la que dirige tus decisiones? ¿Hay espacio en tu vida para que la palabra de Dios sea la que confronte tus pecados? ¿Te sometes a la palabra de Dios aun cuando la palabra de Dios contradiga tus deseos? La verdadera fe, hermanos, no se imita, se recibe por gracia. La verdadera fe no se demuestra por medio de mi tradición evangélica.
No se demuestra por una aparente vida religiosa. Se demuestra por una vida que ha sido transformada, que va de gloria en gloria, que va como la luz de la aurora en aumento. Si hoy que descubres que estás descansando más en tu historia evangélica o en tu activismo religioso que en una relación viva con Jesucristo, entonces no necesitas aferrarte más a estas cosas. Lo que tú necesitas es correr a Cristo para que Él haga en ti lo que ninguna religión y ningún esfuerzo humano puede producir: vida nueva. Hermano, y la tensión en este pasaje que hemos leído en esta mañana sigue creciendo. Cuando estos hombres son confrontados con que su descendencia biológica no sirve para nada, no es suficiente, estos hombres ya no reclaman ser solamente hijos de Abraham, sino que ahora van a afirmar algo mayor. Van a afirmar, bueno, pero somos hijos de Dios. Ya no hablan solo de herencia, sino que ellos van a empezar a hablar de identidad espiritual. Creían que su relación con Dios estaba garantizada y que nadie tenía autoridad para cuestionar la relación que ellos tenían con Dios. ¿Tú qué sabes de mi relación con Dios? Pero precisamente allí, en esa falsa seguridad, es donde se va a revelar el profundo autoengaño que ellos tenían. Esto nos conduce a nuestro segundo punto: evidencia del corazón, versículos 41 al 43. En el versículo 41, la segunda parte del versículo dice, ellos responden con seguridad. Miren lo que dicen: tenemos un Padre, es decir, Dios. Y con esas palabras intentan seguir defendiendo su posición e intentan reafirmar que tienen una íntima relación con Dios y que eso no tiene duda. Pero para Jesús, la verdadera relación con Dios, como les decía ahorita, no se sostiene con palabritas, sino que se evidencia en la vida. La verdadera relación con Dios se evidencia en la manera en que vivimos nuestra fe. Versículo 42 les va a presentar a estos hombres una prueba contundente. Jesús les dice, miren lo que les dice el Señor: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían. En otras palabras, el Señor les está diciendo, ustedes dicen que tienen a Dios como Padre, pero no aman al Hijo de Dios. Y eso, hermanos, deja descubierto que estos hombres estaban autoengañados, pensando que tenían una buena relación con Dios. Amados, si Dios es verdaderamente tu Padre, eso se va a notar en una relación con Cristo. Si Dios engendró tu fe, entonces inevitablemente tú vas a amar a su Hijo, porque tu fe viene de Dios. No se puede decir que uno pertenece a Dios y al mismo tiempo rechaza al Hijo de Dios. El que es hijo de Dios ama al hijo. Sí, el que es hijo de Dios, el Padre, ama al Hijo de Dios, Jesucristo. Y este amor, hermanos, porque podemos decir, bueno, pero yo amo a Cristo, yo hablo bien de Cristo. Pero hermano, este amor no es tan solo una emoción superficial. Este amor no se reduce a un himno que yo canto y me hace llorar. No es una emoción pasajera. En las Escrituras, ¿qué es amar a Jesucristo? Recibirlo. Creer en Él fielmente, en las buenas y en las malas. Deleitarse en Jesucristo. Someterse a su autoridad. Ser obediente a lo que Cristo me dice
que debo hacer, no a mis deseos, no a mis emociones, ser obediente a Jesucristo. Luego Jesús aquí hace una pregunta. ¿Por qué no entienden lo que le digo? Y él mismo responde, porque no pueden oír mi palabra. Y aquí hay algo muy importante. Una cosa es escuchar con los oídos físicos y otra cosa muy distinta es que eso que escuchamos en nuestros oídos lo comprendamos en nuestro corazón. Ellos oían la palabra de Jesús, pero no recibían la verdad de Jesús. Hermano, ¿y por qué sucedía esto? Porque su corazón no estaba en armonía con esa verdad, no estaban de acuerdo con la verdad. El mensaje de Jesús hablaba de arrepentimiento. El mensaje de Jesús hablaba de humildad, hablaba de rendición a Dios, de obediencia a Dios, pero ellos estaban aferrados a su orgullo, a su autosuficiencia, a su propia justicia. No me vengas tú a decir lo que debo hacer. Por eso, hermanos, estas personas no podían entender lo que Jesucristo les decía. Estaban cerrados. La verdad no entraba en sus corazones. Para algunos, el evangelio resulta incómodo, exagerado, ofensivo. Pero para quien ha nacido de Dios, lo que escucha en el evangelio es la voz de Cristo. La voz de Cristo es verdadera. La voz de Cristo es preciosa. Y la voz de Cristo es digna de obediencia. Este texto debe llevar a examinarnos. Jesús dice, si Dios fuera su Padre, me amarían. Muchos dicen, yo amo a Dios. Pero la pregunta es, ¿amas tú a Jesucristo? Él es el centro de tu vida. Él es tu deleite. Si hoy perdieras tus bienes, si hoy perdieras toda tu salud, pero conservaras a Cristo, ¿sentirías que lo tienes todo? ¿O sentirías que Dios te ha fallado? El verdadero Hijo de Dios ama a Jesucristo. Y lo ama con un amor que es fruto de alguien que ha experimentado, que ha sido alcanzado primeramente Él por el amor de Dios. Si Cristo no es el centro de tus afectos, si hablar de Él te aburre, si obedecer a Cristo te parece una carga, entonces debes examinar tu fe y debes hacerlo con mucha preocupación. Ahora, Jesús dice que ellos no entendían, no porque no podían oír. Ellos escuchaban, oían. Hay personas que llevan años en la iglesia, pero la palabra de Dios no los transforma. Escuchan sobre la santidad y piensan que eso es extremista. Escuchan sobre el perdón y piensan, eso es debilidad, perdonar, debemos ser fuertes. Escuchan sobre la gloria de Dios, pero su mente está atrapada en sus propias preocupaciones. ¿Por qué no entienden? Hermanos, es quizá porque no estamos frente a un problema de inteligencia. No estamos frente a un problema académico. Estamos frente a un problema del corazón. Cuando Dios obra en una persona, la palabra deja de ser para esa persona un mensaje religioso y se convierte en la voz que guía su camino.
su cosmovisión, su manera de ver el mundo está centrada en las Escrituras. De esa manera piensa un hijo de Dios. Y estos judíos eran hombres muy religiosos. Hacían largas oraciones, daban el diezmo, conocían la ley, pero odiaban prácticamente a Jesús de manera práctica. Así que ten mucho cuidado, porque podemos ser personas religiosas, pero al mismo tiempo, de manera práctica, ser enemigos de Jesús. Si en ti no hay un amor humilde, un amor obediente hacia la persona de Jesucristo, tu religión puede haberse convertido solamente en una fachada, mientras tu corazón sigue lejos de Dios. El que es hijo de Dios reconoce la voz del Señor. Cuando la Biblia habla, quien es hijo de Dios no discute. Cuando la Biblia habla, quien es hijo de Dios no se ofende, no busca excusas. Quien es hijo de Dios se somete a la voluntad de Dios. Si escuchar la palabra de Cristo te incomoda una y otra vez, si te resistes a lo que Dios dice o piensas, es que Dios pide demasiado, entonces debes tener cuidado. Esa resistencia es síntoma de una naturaleza que no ha sido todavía transformada, porque nadie que tenga el Espíritu Santo de Dios en su vida puede despreciar la palabra de Dios. Hermanos, y en este punto del pasaje, la conversación llega a un momento decisivo. Jesús ya ha derrumbado falsas seguridades. Les mostró que no basta con tener herencia religiosa, un pasado religioso, que tampoco basta con afirmar que Dios es su Padre. La verdadera evidencia de a quién pertenecían estaba en sus obras, en sus afectos y en la incapacidad de recibir la verdad de Dios. Pero ahora el Señor va más allá. Y la conversación aquí del Señor con estos hombres se vuelve aún más tensa. Ya no solo se trata de mostrarle que no es, quién no es su padre, ya no les va a demostrar eso, sino les va a revelar con claridad a estas personas quién es realmente el que está moldeando sus deseos y está gobernando sus corazones. Y ese es nuestro tercer punto, semejanza a su padre, versículos del 44 al 45. Quiero que veamos el versículo 44. Aquí Jesús es directo. Miren lo directo del Señor. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Y aquí el Señor al mismo tiempo está estableciendo un principio espiritual. La verdadera paternidad espiritual se refleja en los deseos que gobiernan tu corazón. No se trata solo de que una persona afirme creer en algo, sino de aquello que realmente ama, aquello que realmente persigue, aquello, hermano, que realmente anhela. Por eso Jesús no les dice que ellos simplemente están haciendo lo malo. Él les dice que ellos quieren hacer lo malo. No son robots, son personas que quieren hacer lo malo. O sea que el problema no estaba en el comportamiento externo de ellos. El problema estaba en a lo que constantemente estaba inclinado su corazón. Es un problema del corazón. Es un problema espiritual. Luego, Jesús describe aquí, hermanos, el carácter del diablo, y esto es importante. Él muestra dos rasgos claros del diablo. Él dice que fue homicida y mentiroso
desde el principio. Y él arranca con esto, fue homicida desde el principio. Es decir, hermanos, que la obra del diablo siempre ha estado orientada ¿a qué? A destruir. Desde el principio, el diablo se opuso al propósito de Dios. Llevó al ser humano a la muerte, a la ruina. Los judíos querían matar a Jesús. Lo vemos en el versículo 37. Con eso que estaban revelando los judíos, que tenían afinidad espiritual con ese mismo espíritu destructivo. El diablo es homicida y ellos en su corazón eran homicidas y querían llevarlo a la acción. Pero también el Señor dice que el diablo es mentiroso. Jesús dice que cuando habla mentira el diablo, habla de su propia naturaleza, versículo 44. Es decir, hermano, que la mentira no es algo ocasional en ese ser. No, es parte de lo que es ese ser. Cuando el diablo miente, simplemente está actuando conforme a su propia esencia. Él es mentiroso. Por eso quienes rechazan la verdad y abrazan la mentira, terminan mostrando a quién se parecen. Y eso era exactamente lo que ocurría con estos hombres. Se presentaban como defensores de la verdad, somos muy religiosos, pero cuando la verdad misma, que era Jesucristo, estuvo delante de ellos, la rechazaron. Y en el versículo 45 Jesús dice, pero porque yo digo la verdad, no me creen. Aceptar la verdad implica aceptar todo lo que Jesús venía diciendo. Hermanos, y ellos no querían aceptar lo que Jesús venía diciéndoles. Significaba rendirse a Jesús, porque Jesús estaba siendo muy claro con ellos quién era Él. La verdad no produjo fe en estos hombres porque su corazón estaba comprometido con otra voz y no era la voz de Jesús. Y a veces pensamos, hermanos, y esto es importante, pensamos que ser hijo del diablo describe únicamente a aquellos que practican satanismo. Pensamos que ser hijo del diablo es aquellos que cometen crímenes. Pero Jesús está hablando a personas aquí que conocían la Biblia, que practicaban una vida religiosa. No está hablando de satanistas, no está hablando de asesinos que cometen crímenes atroces. Está hablando a religiosos. Esto nos enseña algo serio, hermanos. Y es que el problema espiritual no es evidente a primera vista. El problema muchas veces se revela cuando nos resistimos a la verdad. Cuando una persona prefiere que le digan una mentira que le haga sentir cómoda, antes que le digan una verdad que lo confronte y le conduzca al arrepentimiento, está mostrando a qué voz ha preferido escuchar. Cuando se aferra al orgullo una persona, cuando se aferra al engaño, al resentimiento, está revelando las afinidades más profundas que hay en su corazón. ¿A quién se identifica? Esto es un asunto de identidad. Jesús dice, quieren hacer los deseos de su Padre. Y eso significa que los deseos revelan la dirección de nuestro corazón. El esclavo del pecado no solo cae, sino que el esclavo del pecado quiere correr hacia lo que ama. En cambio, el Hijo de Dios puede que tropiece, pero el Hijo de Dios no encuentra descanso en el pecado. Su conciencia es herida, su alma lucha, hay dolor, hay arrepentimiento, aborrece el pecado que antes amaba, lo aborrece.
¿Y por qué ocurre esto en un creyente? Porque su nueva naturaleza no puede abrazar tranquilamente aquello que ofende a Dios. Esa persona no quiere ofender a Dios. Es engendrado de Dios. Así que, hermanos, si una persona puede vivir en la mentira, en el resentimiento, en el rencor, en la impureza sexual y dormir tranquilo, debe preguntarse seriamente qué o quién está gobernando verdaderamente su corazón. Y si esa persona detecta que quien gobierna su corazón no es Jesucristo, sigue habiendo esperanza, porque aún el corazón más duro no está fuera del alcance de la gracia de Dios. Cristo vino para arrancar pecadores del dominio de las tinieblas y trasladarlos al reino de Dios. Si te identificas con esto, ¿qué debes hacer? ¿Quedarte paralizado? No, arrepentirte y correr a Cristo. Eso es lo que debes hacer. Hay esperanza para el pecador. Y Jesús dice, porque yo digo la verdad, no me creen. Y esta sigue siendo una tragedia humana en el día de hoy. ¿Con qué facilidad se acepta aquello que halaga nuestro ego, aquello que promete una falsa paz espiritual? Creemos la mentira de que el dinero nos da seguridad. Si yo soy rico, si tengo dinero, tengo toda la seguridad. Creemos la mentira de que el pecado no tendrá consecuencias. Ay, eso de pecar no va a pasar nada. Creemos la mentira de que todos los caminos llevan a Dios. Bueno, puede ser Cristo, puede ser Buda, puede ser quien sea. Todos los caminos llevan a Dios y lo creemos esas mentiras. Pero cuando la verdad se nos presenta, nos exige arrepentimiento, obediencia, renuncia. Entonces, ay, si no lo creemos, muchos retroceden. Se abraza la mentira porque la mentira siempre nos va a parecer cómoda. Se rechaza la verdad porque la verdad exige cambio. Es incómodo cambiar, ¿verdad? Ser transformados, ser cada vez más santos. Y es allí donde se revela la verdadera condición de nuestra alma. Jesús te pregunta hoy, hermano, ¿hay evidencia en tu vida de que eres hijo de Dios? ¿Un hijo de Dios o un hijo? Un hijo se parece a su padre. Se parece en su carácter, en valores, en propósito. Entonces, es tiempo que te examines con seriedad de quién eres hijo realmente. Hermanos, ser hijo de Dios no es un sobrenombre religioso. No. No es algo que somos hijos de Dios porque vamos a la iglesia. No. Ser hijo de Dios es una verdadera transformación del corazón. Ser hijo de Dios es aprender a amar la verdad, incluso cuando la verdad nos duele. Ser hijo de Dios es rechazar la mentira, incluso cuando la mentira parece que nos beneficia. Al final de todo, nos parecemos a quien pertenecemos. Aquello a lo que nuestro corazón se inclina con más naturalidad dice mucho acerca de quién es quien gobierna nuestra vida. Ser hijo de Dios no se prueba con palabras, lo he dicho varias veces esta mañana. Ser hijo de Dios se prueba con la semejanza al Padre. Y si hoy en tu vida no hay semejanza al Padre, entonces no basta con decir que eres hijo de Dios.
Si no hay semejanza al Padre, necesita realmente correr a Cristo para ser transformado por su gracia. Hermanos, y después de esta seria declaración que hace el Señor acá, el pasaje nos lleva a un contraste definitivo. Jesús les ha mostrado el origen de su incredulidad a estos hombres. ¿De dónde proviene? Le ha mostrado la raíz de su rechazo a la verdad. Pero ahora pondrá delante de ellos la diferencia más clara entre quienes pertenecen a Dios y quienes no pertenecen a Dios. Ya no se trata solo de deseos, ya no se trata solo de actitudes. Ahora el Señor los va a llevar a una evidencia más definitiva. Y es la manera en que una persona responde a la voz de Dios. La manera en que una persona responde a la voz de Dios, eso habla mucho de a quién pertenece. No se trata de lo que desea ya, no se trata solo de lo que afirma, sino realmente para quién tiene oídos esa persona. Y ese es nuestro cuarto punto, el oído del alma. Dice el versículo 46 que Jesús hace una pregunta que nadie más en la historia podría formular con autoridad. Es la pregunta que hace el Señor en el versículo 46. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Y aquí el Señor Jesús desafía a estas personas a que le señalen un solo pecado en su vida. Pruébenme que tengo pecado, es lo que les está diciendo a Él. Y notemos, hermano, que ellos no pueden responder a esa pregunta que Jesús les está haciendo porque no podían encontrar ningún tipo de falta en Él. ¿Quién le dijo algo acerca de pecado a Jesús? Ninguno. En lugar de responder a lo que Jesús les plantea, díganme si tengo pecado, ellos desvían la conversación hacia el insulto, hacia la acusación personal. Eso lo veremos en el próximo sermón, en el versículo 48. Así que no se pierda el próximo sermón. Ese cambio, hermanos, revela que ellos no tenían ningún argumento en contra del carácter santo de Jesús. Y este detalle es un detalle importante. Si Jesús fuera pecador, si tuviera un solo pecado, su mensaje perdería toda credibilidad. Pero como su vida es perfecta, su palabra es totalmente confiable porque la vida de Cristo es perfecta. No hay oscuridad. Es verdadera. Creer en Cristo no es algo irracional, hermano. Es rendirse ante la verdad de Dios encarnada. Él es la verdad. Prueben que tengo un solo pecado, está diciendo Él. Les tocó irse a lo grosero porque no podían con argumentos. Por eso el problema de estos hombres no era que Jesús estuviera equivocado. El problema era que su verdad, la verdad de Cristo, confrontaba sus corazones y a ellos no les gustaba. ¿A quién le gusta que lo confronten en su corazón? Luego en el versículo 47, Jesús les da una explicación definitiva. El que es de Dios, escuchan las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan porque no son de Dios. Y acá el Señor Jesús no está hablando simplemente de percibir sonido, o sea, de escuchar, pensamos que es solamente aquí en el oído. Ellos habían oído los sermones de Jesús. Ellos habían oído las enseñanzas de Jesús. Ellos habían oído el llamado al arrepentimiento de Jesús. Pero una cosa es escuchar con los oídos y otra distinta es recibir lo que dice la verdad de Dios en el corazón. Escuchar en este contexto significa acoger, atesorar y obedecer. Eso es escuchar. Acoger,
o recibir, atesorar y obedecer. Es una respuesta espiritual a la voz de Dios, escuchar. Por eso Jesús afirma que el que es de Dios reconoce sus palabras. No porque esa persona sea más inteligente, sino porque pertenece a Dios. Solo aquel que ha sido transformado interiormente en su corazón puede discernir la voz del Padre en la voz del Hijo. Y esa es precisamente la tragedia de estos hombres. Tenían religión, tenían tradición, tenían conocimiento, pero no tenían el oído espiritual de un hijo de Dios. ¿Ustedes se han preguntado por qué alguna vez vemos que hay dos personas sentadas escuchando el mismo sermón, el mismo mensaje, la misma persona, pero una persona sale confrontada, guiada al arrepentimiento, mientras la otra que sale criticando, ay, el volumen de la música, uy, ese mensaje sí fue muy largo? ¿Por qué la reacción es tan distinta? Bueno, la diferencia no está en el mensaje. La diferencia está en el corazón. Jesús dice, no escuchan porque no son de Dios. Esta es una advertencia. Es una advertencia seria también para nosotros. Tú puedes estar físicamente en la iglesia y al mismo tiempo estar espiritualmente sordo a lo que dice el Señor. Si la palabra de Dios no te conmueve, si la palabra de Dios no te quebranta, si no te apasiona y no te transforma, no es un problema de intelectualismo, es un problema espiritual serio. Y debes examinarte con urgencia. Un bebé recién nacido no necesita que le den una clase sobre la importancia de la leche para poder tomar leche. Él la busca por instinto, por su naturaleza, porque su naturaleza le exige tomar leche para poder vivir. Así también debe ser el verdadero creyente. Debe tener un hambre genuina por la palabra de Dios. Esa es su leche, ese es su alimento para su espíritu. Hay deseo de escuchar, hay deseo de aprender, hay deseo de ser exhortado, confrontado, guiado. Por eso debemos preguntarnos, ¿cómo está tu oído espiritual hoy? ¿Te deleitas en las palabras de Cristo? ¿Son una carga para ti? ¿Te acercas a la palabra para que Dios dirija tus decisiones? ¿O vienes buscando acomodar algún pasaje que respalde lo que ya tú has decidido hacer antes de consultarlo al Señor? El Hijo de Dios reconoce las palabras de Cristo, reconoce la voz de su Padre, y esa voz del Padre es autoridad en su vida. Hermanos, estos judíos escucharon a Jesús durante 3 años. ¿Y saben cómo terminaron? Crucificándolo. Y esto nos revela una realidad. Cada vez que se escucha la verdad y se resiste la verdad, el corazón se endurece un poco más. La sordera espiritual puede convertirse en un juicio de Dios. Nadie puede asumir que pertenece a Dios solo porque admira a Jesús, o porque le gusta por su ejemplo moral, sus palabras. Eso no indica que eres hijo de Dios. Porque Jesús te cae bien, eso no indica que eres hijo de Dios. Eres de Dios solo si sus palabras, la palabra de Dios, tiene autoridad. Y es la autoridad final sobre tu vida. El que es de Dios, escucha.
El que es de Dios se rinde. El que es de Dios reconoce en la voz de Jesús la voz de su Creador. Ya para concluir, hermanos, hemos llegado al final de este examen espiritual. El Señor nos examinó esta mañana y el diagnóstico no lo ha dado un hombre. Ha sido el Señor Jesucristo. Es su palabra la que ha sido expuesta en esta mañana. Son sus afirmaciones, son sus preguntas. A lo largo de este pasaje hemos visto que la verdadera identidad espiritual no se define por religión, por herencia, por las palabras que pronunciamos. La verdadera identidad espiritual se revela en aquello que amamos, se revela en la verdad que abrazamos y en la voz que decidimos escuchar. Este texto nos ha obligado a que miremos más allá de la apariencia, a que examinemos nuestro corazón. Hermanos, este es un examen necesario que debemos hacernos, porque podemos estar descansando en lo que no debemos descansar, estar confiados. Para quien aún no conoce verdaderamente a Cristo, es un llamado urgente al arrepentimiento. Pero para el que es creyente genuino, esto que hemos escuchado en esta mañana es una confirmación de la obra de gracia de Dios en su vida. Porque aunque todavía luchamos con el pecado, hay dentro de nosotros un nuevo deseo. Los que han creído realmente aman la verdad, escuchan la voz del Padre, aunque sea fuerte y firme, y siguen a Jesucristo. Y ese deseo no nace de nosotros. Es una evidencia, si existe ese deseo, de que Dios ha obrado en nuestro interior. Por eso, si hoy reconoces en tu corazón que realmente sí hay hambre por su palabra, que realmente sí hay sensibilidad ante el pecado, y que el amor por Cristo está allí profundamente, entonces no lo atribuyas a tus esfuerzos, dale gracias a Dios, porque es señal de que Cristo está obrando en tu vida con paciencia, con misericordia. Pero al mismo tiempo, hermano, te hago un llamado, no dejes de velar. Sigue cultivando un oído atento a la voz del Señor. Sigue rechazando las mentiras del mundo. Sigue acercándote a Cristo, porque en Cristo está la vida. Pero si hoy descubres, por el contrario, dureza, resistencia, indiferencia a la palabra de Dios, entonces no te excuses. No te refugies en apariencias religiosas, en que vean que soy cristiano porque voy a la iglesia. No, corre a Cristo, porque la esperanza del Evangelio sigue abierta. Juan 1:12 dice: a todos los que le recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. El Hijo eterno de Dios se hizo hombre. El Hijo eterno de Dios cargó la culpa de los rebeldes, llevó su pecado. Y el Hijo de Dios abrió un camino para que pecadores, apartados de su gracia, pudieran ser adoptados e incluidos a la familia de Dios. Esa gracia está disponible hoy. Así que, hermano, no salgas confiando en tu religiosidad, no salgas confiando en el tiempo que llevas en la iglesia. Descansa únicamente en Jesucristo, en su palabra, porque solo Cristo puede darte un nuevo corazón, una nueva naturaleza, una vida eterna. Y solo, hermano, quien oye su voz y le sigue, demuestra que verdaderamente pertenece a Dios. Amén.
Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Esa espada que es más cortante que espada de dos filos, Señor. La palabra que nos exhorta, la palabra que nos confronta, que nos hace examinar. Pero cuánta gracia hay en tu palabra, Señor, que produce todo esto. Para que no confiemos en una religión, para que no confiemos en una apariencia, para que no confiemos en nuestras obras, sino para que confiemos en quien debemos confiar, en Jesucristo, quien ha dado su vida, quien ha resucitado y nos ha rescatado de las tinieblas a la luz admirable y nos ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios.